Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y vamos a volver al libro de Job. Vamos a terminar el libro de Job. Vamos al capítulo final del libro de Job, capítulo 42. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Inicialmente solo vamos a leer el versículo 10. Job 42, 10. 42, 10. 42, 10. Dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Padre, gracias porque tú eres un Dios que restaura, que como el mismo Job pudo decirlo y confesarlo aún en medio de su aflicción: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No solamente en un momento quitaste a Job sus bienes, sino que también luego le quitaste su aflicción, devolviéndole aún el doble de sus bienes. Es cierto, Señor, que tú eres un Dios que obras en tu voluntad de formas misteriosas para nosotros, pero siempre para nuestro bien. Y que tienes el poder y que tienes, Señor, la decisión de bendecirnos y de restaurarnos en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por recordarnos que tú bendices, que tú fortaleces, que tú sostienes y que tú restauras nuestros corazones y aún nuestras vidas físicas y materiales, como lo hiciste con Job. Te pedimos en esta mañana nos permitas meditar en ello y ser edificados por ti, consolados por ti y redireccionados por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos terminando Job. Les confieso algo, para mí ha sido una travesía personal, porque no se trata de enseñar simplemente lo que allí enseña la Biblia sobre la vida de Job. Se trata de ver qué tantos elementos tengo yo de la vida de Job en mi propia vida y qué tanto estoy conociendo al Dios que trató con Job en medio de mi propia aflicción. Porque el Dios de Job es nuestro Dios. Es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que permite ciertas circunstancias que para nosotros son complicadas, pero que en medio de ellas nos está bendiciendo de formas que nosotros a veces no entendemos. Dios estaba con Job a pesar de su aflicción y aún en medio de su aflicción. Vimos cómo en la primera enseñanza la aflicción de Job vino en sus circunstancias, luego vimos cómo vino en su propia vida personal, y luego vimos cómo él contestó en medio de su aflicción y cómo fue poco a poco buscando que Dios le respondiera, justificándose más él mismo y poniendo en cuestionamiento a Dios y su voluntad. Vimos cómo los amigos de Job le respondían en un principio supuestamente para sacar en lo alto la gloria de Dios, pero luego al final simplemente por ganarle la disputa a Job. Vimos cómo en medio de eso se atravesó un hombre que parecía un teólogo de la época joven, que se llamaba Eliú, y que ese sí puso en alto la gloria de Dios y nadie le contestó siendo más joven. El único que habla después de Eliú es Dios mismo, le responde a Job y le responde a los amigos de Job. Y vimos la semana pasada cómo con su respuesta Dios impactó a Job, le habló desde un torbellino. No solamente lo impactó, sino que lo redarguyó y lo cuestionó. Le dijo: ¿quién eres tú que me hablas así? ¿Quién eres tú, Job? Y al final no solamente lo impactó y lo redarguyó, sino que lo llevó a arrepentirse y a reconocer quién era realmente el Señor.
Esto es lo que vamos a ver hoy, la restauración de Job. Pero antes, vamos a ir a Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. 19, 29. 19, 29. Dice, estas son palabras de Cristo. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que en Dios no se pierde, en el Señor no hay pérdida. Eso es algo que tenemos que recordar. Yo sé que eso lo dijo, esta frase la dijo un técnico de fútbol colombiano: perder es un poco ganar, pero en el Señor sí que es cierto, perder es ganar si se pierde en Cristo. ¿Por qué? Porque al perder el padre, la madre, los hijos, la esposa, las tierras, los bienes, si lo estoy haciendo por seguir la voluntad del Señor y vivir conforme a su propósito, estoy ganando que Él me recompense, que Él me restaure al final todo eso que perdí, y de ñapa, que no es cualquier ñapa, me dé la vida eterna. Lo importante es la vida eterna con Él, pero Él asegura que aquí tendremos multiplicación. Ahora, este texto ha sido muchas veces interpretado de muchas formas, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde están las 100 casas que Dios me da si yo perdí mi casita por servir al Señor? ¿Dónde están las 100 hermanas o los 100 hermanos que yo perdí porque cuando me convertí a Cristo mis hermanos o mis hermanas me hicieron a un lado? Si yo no los veo, si no los veo físicamente. La mayoría hemos entendido lo siguiente, y escucha esto muy importante porque no quiero que pierda esto de vista. La iglesia es el centro del tesoro que recompensa al creyente en el Señor. Porque déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros como creyentes perdemos casa y tenemos una familia espiritual que se llama iglesia, nuestra casa está en la iglesia. Y si no tenemos casa, algún hermano nos podrá recibir. No tenemos una, tenemos la de todos los hermanos. Y quiero que eso sea una realidad. Y espero que eso sea una realidad. Amén. Cuando entonces nos abandona la familia, no tenemos una familia ya, sino que tenemos muchas más, las de todos los hermanos en la fe. Y este texto claramente se cumple cuando nos integramos a una iglesia, una congregación y vivimos para la gloria del Señor. No perdamos de vista que esto se cumple en el contexto de la iglesia. Porque hoy en día se nos ha vendido de que entonces el Señor, ya perdí mi casa, me tienes que dar 100 más, y empieza una manipulación y una pelea con Dios. Y Dios dice, claro, te puedo devolver la tuya, pero no te voy a dar 100 más si no te conectas con mi propósito y mi reino en una congregación y en una iglesia. A veces, muchas veces, he tenido yo mucha mayor conexión y mucha mejor relación con hermanos en la fe que con mis hermanos en la carne y en la sangre. Y créanme que muchas veces, aunque mi familia carnal o sanguínea ha estado muy pendiente de mí, de mi propia familia, y nos han ayudado y colaborado mucho, muchas veces mis familiares en la fe han estado más pendientes de mí y de mis necesidades, y me han sido más de consuelo, de ayuda y de fortaleza que mis familiares de sangre. Porque déjeme decirle algo, mi hermano, el Señor nos recompensa por medio de aquellos que han creído en Cristo, así como nosotros lo hemos hecho, y nos multiplica todo lo que hemos recibido. Pero antes de continuar, apenas estamos introduciéndonos al mensaje. ¿Qué ha perdido usted por causa de seguir a Cristo? ¿Qué ha perdido? El hermano Héctor, el pastor anterior de la congregación, ahora misionero, no sé, alguno de ustedes les comentó que él perdió en un principio su familia.
y lo aborrecieron los hermanos por convertirse al Señor. Un hermano pastor de México, recuerdo que daba el testimonio que vio un muchacho que entró por la iglesia y entró cantando y dándole gloria a Dios gozoso, y le dijo: ¿por qué está tan contento? Y el muchacho le contó: porque mi papá me echó de la casa. Dice: ¿está loco? Si su papá lo echa de la casa, ¿cómo va a estar contento? Dice: que no me echó por malo, ni por terco, ni por torpe, ni por desobediente, ni por rebelde. Me echó porque sencillamente no quiere saber nada del evangelio que ahora conozco en Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que conforme la Biblia enseña, tengo recompensa en el Señor por todo lo que pierda. Los cristianos no somos buscadores de aflicciones, pero sabemos que cada aflicción en el Señor, si camino en Dios, tendrá recompensa. Tendrá recompensa. Tendrá recompensa. Y vamos a terminar de ver la vida de un hombre que lo vivió, la vida de Job. Devuélvase por favor a Job, capítulo 42. No se olvide que ahora para nosotros nuestras recompensas están ligadas a la fe en Cristo. No se trata de perder simplemente por perder, se trata de haber perdido caminando conforme a la voluntad del Señor. Y si ahora reconocemos que lo perdimos por no haber hecho la voluntad del Señor, pues es el tiempo de que nos conectemos con Cristo y que Él nos restaure todo por su gracia y misericordia. Amén. Job capítulo 42, verso 1 y 2. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, para quienes no venían con nosotros en la serie, la semana pasada vimos cómo Dios se encontró con Job, ¿cierto? Qué encuentro tan fuerte, ¿recuerdan? Y lo que le da a Job por decirle a Dios o por responderle es: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Jehová le quitó a Job la aflicción, llevándolo a arrepentirse por medio del conocer quién era Dios. Sáltese al versículo 6 rápidamente. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Para que haya verdadero arrepentimiento, debo reconocer la grandeza del Dios al que ofendí. Dios mismo se encarga de recompensar con su presencia cuando sufrimos, pero sobre todo nos recompensa con restaurar la relación que tenemos con Él. Job entendió que había ofendido a un Dios demasiado grande. El versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabe? La versión, la Biblia de las Américas, traduce, en vez de traducir que no hay pensamiento que se esconda de ti, traduce: ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Porque la palabra ahí es de difícil traducción, la frase es de difícil traducción. La palabra que dice hay pensamiento es una palabra que se utilizaba para maquinación, para pensar hacer algo malo. Y Job lo que está queriendo decir: yo veía que todo como que tú lo hiciste maquinando contra mí algo malo, pero realmente lo que estabas haciendo era un propósito bueno que al final hasta ahora entiendo. Y aquí lo que está queriendo decir, uniendo las versiones bíblicas que traducen este versículo, es que Dios puede sacar de males bienes y que hace su buena voluntad a través de cosas, personas y circunstancias que a nosotros nos aflijan y nos traigan sufrimiento. Como diría alguien por ahí, escribe derecho en renglones torcidos, en líneas torcidas. O como dice la misma Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor o los que aman a Dios. Y cuando dice todas, ¿son todas las buenas o las buenas y las malas? Todas son todas, ¿cierto? ¿O no? Todo obra para bien a los que aman al Señor. Y las circunstancias duras que pasó Job le llevaron a cuestionar a Dios, cuestionarse a sí mismo, clamar de dolor, pero al final Dios le responde, y cuando Dios le responde, él primero reconoce que Dios todo lo puede, nosotros no. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro sufrimiento? A veces es que no podemos cambiar nosotros las circunstancias, y la mayoría de las veces es esa. Hay personas que nos traen aflicción que uno quisiera cambiarlas con un giro,
O como dijo alguna vez alguna persona enojada contra alguien, dijo, yo quisiera agarrarle y torcerle el pescuezo. Y no quisieran torcerle el pescuezo a veces para matarlo o para hacerle daño, sino para cambiarlo, a ver si con eso. Decía una hermana que conocí, decía, eso ni que vuelvan a hacer, ni que cambie otra vez en el mismo cuero y ande en el mismo cuerpo y por dentro lo transformen, ese sigue siendo el mismo. Uno quisiera cambiar a las personas por sus propias fuerzas, solo hay uno que cambia, solo hay uno que transforma el corazón, es el Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo tremendo del asunto es que nosotros queremos cambiar a la gente a nuestro ritmo y a nuestra forma, a nuestra manera. 1, 2, queremos cambiar las circunstancias, a veces a nuestro ritmo y a nuestra manera. Él tuvo que reconocer, Dios sí puede, yo no. Para poder que nuestro corazón descanse en el Señor, lo primero que tenemos que reconocer, Dios, tú puedes, yo no. Tú puedes, yo no. Así de sencillo, si no, usted no descansa, hermano. Si usted nunca va a descansar en medio de esa aflicción, ni yo tampoco. Cuando yo sigo pensando que yo sí puedo hacer lo que solo Dios puede hacer, no descanso. Segundo, lo que reconoció Job, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. La primera frase es textualmente una repetición de lo que Dios le dijo a Job. Si usted se toma la molestia, por favor, de ir conmigo al capítulo 38, versículo 2, Job 38, 2, se dará cuenta que allí dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso fue la primera frase que Dios le dijo a Job. Job, tú estás enredando a todo el mundo con tus cuestionamientos. La gente le cree porque usted tiene una lengua muy hábil, una forma de hablar muy sagaz y está sufriendo mucho, pero Job, tú no tienes sabiduría para cuestionarme ni confundir a las personas con respecto a mi voluntad. Por favor, vaya, eso está hablándolo Dios. Capítulo 40, vuelve y habla Dios cuando por segunda vez increpa a Job. Job capítulo 40, versículo 7. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Dios, y versículo 2, devuélvase hasta el 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Dios le está diciendo a Job de nuevo, Job, ¿qué sabiduría tienes tú para confundir a la gente con respecto a mi voluntad? Y volvamos de nuevo al capítulo 42, las palabras de Job, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Por qué hice que leyéramos esto? Lo que está haciendo Job es sencillo, está recordando lo que Dios le dijo a él. Dios me dijo que por qué yo oscurecía el consejo sin entendimiento. Dios me dijo, ¿por qué me cuestionas y por qué haces que la gente cuestione mi voluntad? Y la respuesta de Job es en el versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. No solamente Dios puede hacer lo que nosotros no podemos, Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Job citó a Dios para admitir que era un ignorante. Yo veo con sorpresa que hoy en día, por ejemplo, algunas personas en algunos círculos intelectuales dicen, yo soy agnóstico. A significa sin, gnosis significa conocimiento, o sea, no tiene conocimiento. En palabras nuestras, un ignorante. Y lo dicen con mucha seguridad porque es la palabra que hoy en día se usa de forma elegante para decir que una persona cree que Dios existe, pero no cree que Dios se pueda revelar, ni cree que en ninguna iglesia Dios le pueda comunicar su mensaje, ni que tenga que comunicarse con Él, ni que haya ningún libro como la Biblia a través del cual Dios le hable. Eso es ser agnóstico, pero eso de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios le dijo a Job y a lo que Job reconoció, eso es ser ignorante. Y una ignorancia que todos tenemos, porque nadie conoce totalmente la voluntad de Dios, solo que la profundiza la persona que no quiere reconocer que Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que usted no sabe. De hecho, había un programa en Colombia de televisión que se llamaba así, Yo sé quién sabe.
lo que usted no sabe. Y buscaban a ver quién lo sabía. Una de las razones por las cuales como personas no maduramos es que no reconocemos que hay personas que saben más que nosotros, ¿cierto? Si yo le pregunto a Carlos con respecto a algo que yo haya estudiado, no sé, en medicamentos, que haya conocido, Carlos tal vez no me puede dar razón, pero si a mí me preguntan algo con respecto a construcción, trabajo con carros y todo lo demás, diré yo, no me pregunte a mí, pregúntele a Carlos, ¿cierto? Si me preguntan de culinaria, no sé nada. Los remito a las hermanas que conocen de culinaria. Se me quema el agua caliente. Pero si me preguntan por algo que yo conozco más que otro, yo puedo dar razón. Siempre hay alguien que sabe más que yo. Ahora, ¿quién es el que sabe más que todos nosotros juntos en cualquier tema? Dios. Otra razón por la cual nosotros no nos arrepentimos de nuestro cuestionamiento para con Dios y no descansa nuestra alma en medio del sufrimiento es que queremos saberlo todo y no reconocemos que Dios es el que sabe todo. Dios sabe por qué aquella persona hoy reacciona así. No solamente sabe por qué en el sentido de que tiene un propósito para mí de bendición, sino que sabe por qué en el fondo de su corazón está haciendo lo que está haciendo. Dios sabe también lo que yo no puedo entender con respecto a lo que es su voluntad para mi vida. Pero no solamente Dios todo lo puede, no solamente Dios todo lo sabe, sino que también Dios se revela conforme a su voluntad. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Escuche lo que le dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, si Dios todo lo puede, si Dios todo lo sabe, solo Dios puede revelarnos lo que Él desea de Él y de su voluntad. Nosotros no podemos arrebatarlo. Mi amado hermano, si usted quiere conocer algo de mí, tal vez puede meterse en el computador y darse cuenta qué escribo yo en el computador, a qué páginas ingreso. O tal vez pueda colocar una cámara escondida en mi cuarto y pueda darse cuenta qué hago en mi cuarto, en lo íntimo de mi vida personal, o en mi casa, o en el lugar donde resido, o en el lugar donde trabajo, y luego tratar de hacerse una idea qué es lo que yo soy y qué yo pienso. Pero eso no lo podemos hacer con Dios. Para poder conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros y cuál es su voluntad para nuestra vida, tenemos que preguntarle y que Él nos responda. Porque ¿quién le puso una cámara escondida en el cuarto de Dios? ¿O quién le puso un chip en alguna parte de su cerebro, de su corazón, para poder encontrar qué es lo que Él piensa? ¿O quién le agarró por ahí el diario botado para decir, esto es lo que Dios piensa, mire, qué día estaba pensando esto o aquello? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo hoy la gente incluso hasta el celular lo esconden para que nadie sepa lo que ellos piensan y lo que ellos son? No me agarre el celular, le ponen clave por todos lados. Las personas lo hacemos porque no queremos que violen nuestra intimidad, porque tenemos fallas o tenemos alguna clase de vida que queremos esconder. Dios no es porque quiera esconder, es porque Él es infinitamente poderoso y demasiado sabio como para que nosotros podamos entenderlo todo de Él, y menos todo de una vez. Necesitamos ir conociendo paulatinamente, progresivamente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas o de nuestras vidas. No podemos conocerlo todo. Ustedes recuerdan, Cristo les dijo, no les puedo decir todo ahorita. Hay cosas, le dijo a los discípulos, que no pueden saber ahorita. Las sabrán después. Hay un pastor conocido, de muy lejos, que lo conozco de referencia, que siempre dice, en su iglesia graban las enseñanzas y dice, si usted no entiende hoy la predicación, llévese el CD, escúchela dentro de un año. Dentro de un año de pronto sí la entiende, porque tal vez va en un nivel de crecimiento o de madurez que no entiende sino ciertas cosas y luego cuando ya haya madurado va a entender otras cosas más. Somos seres humanos. Cuando usted tuvo su hijo, los que tienen hijos, o cuando usted tuvo sus sobrinos y los puede ayudar a criar, usted se da cuenta que los niños de una vez no aprendieron a caminar. Tan pronto nacieron y dijo, vamos, levántese, usted puede, campeón, usted es capaz, póngase a caminar. Tuvo que esperar a que se diera un proceso. Ojalá que el proceso haya sido completo de sentarse, gatear y luego caminar. No le pudo enseñar a hablar de una vez, tuvo que esperar a que tuviera la capacidad y la madurez para hablar. Ni tampoco ir al baño de una vez, tuvo que esperar a que se diera un proceso.
El niño no era menos ni más que ningún otro niño, simplemente todos necesitamos un proceso para aprender. Y usted no le puede revelar todo de una vez. La educación sexual es otro ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes hablaron de educación sexual con sus hijos? Yo poco he hablado con los míos, pero casi siempre que hablamos de los temas sexuales, yo sé y entiendo, sobre todo cuando eran muy pequeñitos, que tenía que hacerlo de acuerdo al grado de conocimiento y de madurez que ellos tuvieran. Yo no podía decirle cuando mis hijos estaban muy pequeñitos que de dónde venían los niños, explicarles todo con detalles, sino simplemente darle las cosas más centrales sin ninguna clase de morbosidad y con mucha tranquilidad, ¿cierto? Porque entre otras cosas ellos no lo iban a entender. Y ahorita que están más grandes me toca preguntarles qué saben o qué les han dicho, ¿cierto? Porque ahorita ya ellos llegan desconociendo muchas cosas, en el contrario, con una cantidad de información por todos lados. Prenden un televisor y ya tienen información. Es diferente la forma, es diferente el nivel de madurez. Hermanos, así pasa con nosotros en el Señor. No es lo mismo que yo esté pasando una prueba o una dificultad en cierto nivel de madurez a que la tenga en otro nivel de madurez. Y Dios me va a revelar quién es Él y cuál es su voluntad en la medida en que yo entienda que no lo entiendo todo y que tengo que preguntarle a Él. De hecho, cuando Job dice esto, está citando a Dios, que ya lo leímos en el capítulo 38, no en el versículo 2, sino en el 3, y está citándose a sí mismo. Vaya por favor a Job 13:22. Job 13:22. Porque Job dijo tantas cosas. Créame, hermano, yo me identifico con Job, yo a veces hablo mucho, y Job habló demasiado. En el capítulo 13, en el versículo 22 dice... 13, Job 13:22. Llama luego, le dice Job a Dios, y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Cuando Job le dice eso a Dios, está cuestionando que Dios no le quiere contestar. Está diciendo, llama y yo te responderé, o sea, ven y yo te contesto. Señor, ven y habla conmigo porque tú no me quieres responder, o yo te hablo y tú me respondes, pero vamos a hablar. Señor, yo estoy sufriendo y usted no me contesta. ¿Qué pasa? Que yo no entiendo la situación por la que estoy pasando. Cuando él, después de que Dios le habla en el capítulo 41, cita de nuevo estas palabras en el capítulo 42, está recordando que Dios le dijo, yo te llamo y tú me respondes si eres capaz, Job, pero también está recordando de que él mismo cuestionó que Dios no le respondía y ahora de forma humilde dice, Señor, ahora mi corazón ya no es lo mismo, ya no te estoy preguntando de forma altanera, ahora te estoy preguntando con humildad, yo te preguntaré y tú me responderás. No es lo mismo que yo le diga a mi esposa, a ver, dígame si sabe, a ver, dígame si es capaz, si es muy inteligente, a que yo le diga, por favor, dígame si sabe. Cambia, ¿cierto? Cambia, ¿sí o no? Pues Job está diciendo, yo antes lo dije con rebeldía, con altanería, con cuestionamiento, estaba enardecido porque estaba sufriendo y usted no me contestaba, ahora lo digo con humildad, Señor, yo te hablaré y tú me responderás. Mi corazón ha cambiado ahora que me encontré contigo. Yo te hablaré y tú me responderás. Entonces, mostrándole su grandeza, Job lo llevó a arrepentirse. Job capítulo 42, verso 6. Job capítulo 42, verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ustedes saben qué fuerte es esto, hermanos? El arrepentimiento no es aborrecer lo malo que uno hace, es llegar a aborrecerse uno mismo. Eso es duro, ¿cierto? Es como cuando uno dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué actué como actué? ¿Qué hice? Es distinto, eso es arrepentimiento, ¿cierto? No es, sí, yo cometí un error. O como dijo alguna vez un ministro, lastimosamente tengo que decirlo, que se paró frente al púlpito de toda una iglesia, que había sido adúltero, y curiosamente la esposa de él era una de las esposas de los pastores más importantes de esa congregación, una de las hijas de los pastores más importantes de esa congregación, se para y dice, perdónenme, iglesia, si algo hice mal.
Eso no es así. No es lo que yo hice, ni siquiera lo que yo pensé o lo que dejé de hacer. Es que yo estoy mal, hice algo terrible. No es sencillamente el acto, aborrecer lo malo que hice desde lejitos, así como cuando ensucié el pañuelo, ahí está. No, es que el pañuelo es mi propia vida. Yo mismo cometí este acto. ¿Qué hice? No es lo mismo que esta persona se hubiera parado frente a todos y dijera, la verdad, me aborrezco, como dice Job, por lo que hice. Uy, qué diferencia, ¿no? Me da dolor haber hecho lo que hice. Y me duele haberme comportado como me comporté. Diferente, ¿cierto? Ese arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento bíblico. Pero ese arrepentimiento no viene si no vemos la grandeza de todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios es, todo lo que Dios nos revela de Él y todo lo que Dios puede hacer, que nosotros ni lo sabemos, ni lo podemos hacer, ni lo podemos adquirir por nuestros propios conocimientos. Solo viendo un Dios grande nos damos cuenta que tan pequeños somos nosotros. Hermanos, si estamos hablando de una persona que sufría por algo que Él no hizo, por algo que Él no procuró, Él no tenía un pecado consentido que le trajera dificultades. Sencillamente Job estaba sufriendo porque Dios le había permitido la prueba. Dios le permitió la prueba, nada más, nada más. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. No había ningún pecado escondido. ¿Por qué lo sé? Porque Dios defiende a Job, lo increpa y luego lo defiende de sus amigos. Mire el capítulo 42, conmigo el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¡Wow! Dios hace que Job se arrepienta como le contesta, pero al mismo tiempo voltea y le dice a los amigos que habían cuestionado a Job, le dice: estoy enojado contra ustedes porque ustedes no hablaron como Job habló correctamente. ¿Por qué Job habló correctamente? Por dos cosas. Primera, porque Job estaba hablando sinceramente que él no tenía ningún pecado escondido, y estos amigos estaban cuestionándolo y diciéndole: usted sufre porque tiene pecados escondidos. Entonces él sí habló rectamente, ustedes no. Así ustedes digan cosas muy bonitas, no. Pero otra, porque yo me aparezco, le hablo a él, le hablo a ustedes y él responde como ustedes no están respondiendo, con arrepentimiento de corazón y con humildad delante de mí. Ustedes no lo han dicho, ustedes no lo han hecho. Amados hermanos, el que no estemos sufriendo no garantiza de que Dios esté agradado con nuestro corazón. Alguna vez me encontré con un hermano y le pregunté: hermano, ¿cómo está? Y me dijo: bien, bendecido. Y me dio por preguntarle: ¿y cómo sabe que está bendecido? Dice: porque tengo comida, tengo vestido, tengo casa, yo sé que Dios está agradado de mí, porque no tengo problemas en este momento. ¿Usted cree que puede ser así? Los amigos de Job no estaban enfermos como estaba Job, no estaban arruinados como estaba Job, no estaban tan heridos y tan confundidos como Job estaba en medio de su sufrimiento. Y Dios se les aparece y le dice: yo estoy enojado con ustedes. Ustedes parecen ser los ricos del pueblo, ustedes parecen ser los inteligentes y los sabios de medio de todos estos territorios. Ustedes parecen que estuvieran muy bendecidos por mí. Yo estoy enojado con ustedes, porque ustedes no están diciendo la verdad, no hablan lo que es realmente correcto. Dios, escuche esto, se aira con quienes lo difaman para así poder perdonarlos. ¿Sabe por qué creo que Dios perdonó a estos hombres? Porque conforme la Biblia enseña, Dios es misericordioso. Mire por favor conmigo el versículo 8. Ahora pues, le dice Dios a estos tres muchachos, o tres señores de mucha edad: tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Vuelve y lo reconoce. Hay una solución, amigos de Job: Elifaz, Zofar, Bildad. Busquen animalitos para ofrecer holocausto, que era la forma como se acercaba uno a Dios en oración. Pero díganle a Job que ore por ustedes.
Ustedes que no han hablado lo correcto de mí y han cuestionado la vida de Job, ahora humíllense a reconocerlo, yendo a donde Job, a que Job ore por ustedes. ¿Ustedes se imaginan eso? Ellos viniendo delante del que habían cuestionado, Job, según entiendo yo, todavía leproso y arruinado, y él orando por ellos, por orden de Dios. Yo lo que creo ahí es que Dios les estaba enseñando que deben humillarse para que puedan ser perdonados, pero también le está enseñando a Job que debe perdonar como el Padre perdona. Le está mostrando que Él es misericordioso. Porque mi amado hermano, una cosa difícil para hacer es perdonar a aquellos que más nos han ofendido. Y Job estaba muy herido con sus amigos, ¿cierto? Estaba muy herido. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Orad por los que los bendicen, ¿cierto? Oren por los que los tratan bien, ¿cierto? Por vuestros enemigos y bendigan a los que los maldicen. Y hagan el bien a los que les hacen mal, dice también el apóstol Pablo más adelante, interpretándolo. ¿Señora? Venced el mal a fuerza de bien, o con el bien venced el mal. ¿Por qué? ¿Por qué orar por alguien que ha sido tan conflictivo con uno? Y no solamente orar por él de lejos, a distancia, sino que Dios me lo manda. Imagínese que venga la persona que haya sido la más conflictiva para su vida y llegue y le diga a usted: Dios me dijo que viniera y que le pidiera a usted que por favor orara por mí. Ya. Y que cargue, y que usted en su corazón todavía recuerde todo lo malo y las dificultades que le ha dado. Yo sé que hay personas que contestamos así más o menos: pídele perdón a Dios, que Dios lo perdone porque yo no perdono. Eso suena más a letra de vallenato que a lo que la Biblia enseña. Realmente la Biblia enseña que nosotros sí podemos perdonar en el nombre del Señor, no como Dios perdona, pero sí siendo instrumentos del Señor para que la persona sepa que Dios la está perdonando. Hermano, cuando alguien se acerque a mí o se acerque a usted y le pida perdón, no le diga: no, no hay que perdonar. Siéntese con él, hablen y órenle al Señor. Y si sabe que le hizo daño, perdónela, porque la persona necesita saber que usted le ha concedido algo que solo usted puede darle, y es el perdón. En el nombre del Señor, sí, para que conozca al Señor, sí, pero que usted le perdone. Porque uno vive esclavo de la culpa, y hasta que no encuentra a esa persona que ofendió y le concede el perdón, uno sigue viviendo esclavo de la culpa, a no ser que esa persona no quiera perdonarlo, a pesar de su arrepentimiento, pero Dios sí lo haya perdonado a usted. Ya descansa en el Señor. Ya descansa en el Señor. Pero hermanos, no menospreciemos a los que se acercan a nosotros pidiéndonos perdón. Dios nos está enseñando a ser humildes también. Nos está enseñando a perdonar. ¿Sí o no? ¿Cómo oraría Job? ¿Usted cómo se imagina la oración de Job? Yo sé que algunos hermanos orarían así: Señor, estos sinvergüenzas que me insultaron, me ofendieron, ahí están. Haga algo con ellos. ¿Sí? Si pudiera alegrar, si le puede pegar alguito de lo que me pegó a mí, un poquito de la enfermedad que tengo, para que entiendan, para que sepan qué es eso. Yo sé que hay personas que oran así. No solamente sé porque yo haya sido tentado a hacerlo en mi propio corazón, sino porque he estado orando con algunos hermanos y así han orado. Me levanté en un contexto eclesiástico donde las oraciones de los salmos, que son oraciones pidiendo la justicia de Dios, se malinterpretaban para nuestra época, no recordando que tenemos que orar para bendecir a los enemigos. Señor, agárralo. Se decía más o menos así: donde esté, amárralo, que sufra por lo que me está haciendo. Y tráelo aquí lo debe ver, Señor, tráelo arrepentido y llorando delante de mí, o arrepentida llorando delante de mí. Esas oraciones son más un desahogo del deseo de venganza que un deseo de realmente que Dios obre su voluntad. Yo sé que Dios es justo y yo sé que en algún momento nosotros tenemos que orar para que Dios obre justicia. Hermanos, cuando hay mucha injusticia es sano, justo, y los salmos nos lo enseñan: Señor, haz tu justicia, mete tu mano y obra. Si tú no metes y haces justicia, esto se desborda más. Pero mi corazón descansa cuando realmente entrego a esa persona en la mano del Señor y le digo: Señor, que esta persona te conozca, te sirva, pon tu mano para que contenga su maldad. Yo recuerdo eso es una experiencia que tuvimos, no es bonito, cuando uno ora sanamente, no es para uno una experiencia muy hermosa ver cuando Dios derrama justicia sobre la vida de alguien más. Estábamos en una congregación en Cúcuta y teníamos enfrente una olla de venta de droga. Yo no lo creía.
porque era una casa de familia, hasta que un día un predicador vino un invitado ministro de alabanza. Yo me hice afuera mientras ellos cantaban, ministraban la oración, y yo vi cómo llegaban unos muchachos y compraban la droga. Mi corazón se enardeció y yo le dije: Señor, haz algo. Y empezamos a orar: haz algo. Pero yo no le pedía otra cosa al Señor, sino que se convierta, que esta persona que está dirigiendo esa casa junto con su familia sepa qué es lo que está haciendo, y clamamos al Señor día y noche. Aún sin embargo, Señor, si tú sabes que no se ha de convertir, haz algo para que esto termine en este sector. No lo digo, créame, con satisfacción, al contrario, lo digo con mucho dolor. Después tuvimos que saber que la persona que dirigía esa casa de venta de drogas sufrió una muerte por causa de las pepas de droga que cargaba en su propio intestino, traficando de un lugar a otro. Así se acabó ese lugar y esa venta, pero eso no era lo que yo quería. Y me dolió en el corazón. Yo le decía: Señor, yo pido que tú hagas algo, pero yo no pensé que tú fueras a hacer eso, o fueras a permitir que pasara algo tan duro y tan difícil. No es fácil. Cuando Dios derrama su justa ira y trae el castigo, la consecuencia por el pecado, no es cualquier cosa, es duro, es difícil. Y por más que nos hayan hecho daño, si nuestro corazón realmente es como el Señor, así veamos sufrir a la persona que nos hizo daño, no vamos a alegrarnos por ello. Porque el Señor nos ha dado un corazón como el de Él. ¿Qué nos enseñó Cristo en la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras, así como nosotros también, ¿qué? ¿No creen que eso es lo que le estaba enseñando Dios a Job y nos enseña a nosotros en medio de la aflicción? Tú estás sufriendo, te estoy enseñando a perdonar. Y es más, te estoy enseñando a orar, porque así como Job oraba por sus hijos, ahora le pide: ora por aquellos que te hicieron daño. Tus hijos son tus hijos, han sido bendición, han estado contigo y mal que bien te hacen caso. Estos no. Vaya a Job capítulo 1 conmigo. Job capítulo 1. En el versículo 5 describe la vida de Job antes de que tuviera todos estos conflictos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana, verso 5, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job ofrecía sacrificios, todos los días Job oraba a Dios por sus hijos. Y uno ora por sus hijos, uno ora por su esposa, uno ora por su hermano, uno ora por su familia, uno ora por la gente que está cerca. Pero si solo oramos por aquellos que nos son cercanos y no oramos por aquellos que nos hacen daño, ¿qué de distinto tenemos a las personas que no conocen al Señor? ¿Qué de diferente tenemos? Señor, bendice a esa persona y dale mucha plata, porque es el que me presta. Bendice a fulanito de tal y que el carro nunca se le dañe y que nunca se estrelle, porque me lo facilita cuando yo necesito un carro. Bendice a este, bendice a aquel, bendice al otro. Y los enemigos, ahora que estamos en época de elecciones, usted ora por las personas que van a quedar en el gobierno. Si está con los de un lado, ora solamente por los de ese lado, o ora por los de ambos lados. ¿Ah? ¿Usted qué cree? ¿Que hay que orar por cuáles? Por todos. Entonces, en medio de la aflicción, Job le enseñó a sus amigos y a Job a perdonar y a humillarse delante del Señor, y a que tal vez la aflicción sencillamente sea para que el corazón conozca realmente cómo Dios perdona, y así perdonemos. Como Job oraba por sus hijos, ahora tuvo que orar por su pueblo. Pero aquí viene lo que la mayoría hace énfasis. Créanme, hermanos, la mayoría de personas que predican Job predican el capítulo 1 y predican el capítulo 42 del versículo 10 en adelante. Porque dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mire, que no le quitó la aflicción sino hasta que no oró, ¿no? Ojo, porque a veces no superamos las pruebas si no aprendemos a perdonar y orar por los demás. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso es lo que a la mayoría le gusta. El doble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa,
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¡Wow! Mire el doble, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. En el capítulo 1 decía que tuvo 7,000, o sea que ahora tuvo el doble, 14,000. 6,000 camellos. En el capítulo 1 dijo que antes de la aflicción tuvo 3,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes. En el capítulo 1 decía que 500 yuntas de bueyes. Y 1,000 asnas. En el capítulo 1 decía que tuvo 500 asnas. O sea que le multiplicó al doble. Pero mire algo impresionante. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el capítulo 1, ¿cuántos hijos e hijas dice la Biblia que tenía Job antes de su aflicción? Antes de que todos murieran. Los mismos 7 hijos y las mismas 3 hijas. No 3,5 ni 1,5. El doble para Job fue el doble de camellos, de asnos, de yuntas de bueyes, de ovejas. Pero en sus hijos fue el mismo número que tuvo en un principio. Aquí hay algo muy importante. Porque el doble en cantidad es para las cosas y hasta para los animales. Pero el doble en personas no es en número de personas, sino en disfrute, gozo y satisfacción en medio de la relación con las personas. ¿Sí? ¿Usted por qué cree que la Biblia no dice que cuando Job lo perdió todo, perdió su esposa? Y aquí ni siquiera se menciona a su esposa al final. Porque lo que tendría que ahora hacer Dios en el corazón de él, de Job y de su esposa, era mejorar su relación en medio de la aflicción. Y ahora los hijos que iba a tener después de los que murieron al principio no iban a ser más, pero Job los iba a disfrutar con mucho más entusiasmo porque Dios se los había restaurado. La relación con las personas tiene que mejorar al doble en satisfacción, no al doble en número. Es por eso que las personas adúlteras viven esclavas de su propio cuestionamiento, porque piensan que teniendo 2, 3, 4 parejas van a ser más felices. No. La multiplicación de la satisfacción en la relación con las personas se da dentro de la relación en las manos de Dios, no en el número de personas que estén vinculadas. O sea que no por tener 2 o 3 mujeres el hombre es más feliz, ni por tener 2 o 3 hombres la mujer es más feliz. Es por tener el doble o el triple o el cuádruple de satisfacción en la relación con esa persona, de profundizar en la relación con ella, de disfrutar sus detalles, de aprender a amarla conforme es y dejar de cuestionarla y rechazarla tanto por los defectos que tiene y empezar a disfrutar las virtudes con las cuales Dios lo ha bendecido. Es por eso que Dios no le quita a uno los hermanos en medio de la familia, ¿cierto? Ay, yo ya quisiera que usted no fuera mi hermano o mi hermana, dicen algunos en medio de las familias. Ojalá mi amigo o mi amiga tal fuera mi hermano o mi hermana. No, Dios dice no. No te la cambio, ni te doy más, ni te doy menos. Es esa y tienes que aprender a disfrutarla. La multiplicación en las relaciones es por medio de la satisfacción con ellas, ¿cierto? Es por eso que en las iglesias tampoco Dios nos quita muchas veces a los hermanos, ¿cierto? Ojalá en la iglesia todos cambiaran y todos fueran nuevos. No. En las iglesias tenemos que aprender a disfrutar a los hermanos que tenemos. De hecho, una cosa que he aprendido yo en el Señor con el tiempo es que los pastores no pastoreamos la iglesia que queremos, sino la que tenemos. Y tenemos que aprender a querer los hermanos que tenemos dentro de la iglesia y no vivir queriendo tener a otros que todavía no tenemos. Tenemos que aprender a disfrutar la relación en medio de nosotros. Dios restauró, prosperó materialmente a Job, económicamente como prosperaba su alma, según Juan, porque ya lo había transformado en su corazón. Recuerden las palabras de Juan al anciano Gallo: hermano Gallo, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ya estaba prosperando su corazón, ahora prospera económicamente, multiplícate. Y lo prosperó al traerle a sus familiares alejados también. Si usted se da cuenta, en el versículo 11 dice que todos sus familiares, ¿qué hicieron? ¿Le dieron qué? ¿Qué le dieron? Una pieza de dinero y un anillo de... Cuando usted esté en dificultades económicas y vengan sus familiares y lo visiten y le traigan alguna dádiva, ¿usted qué hace? ¿Qué dice con esa dádiva? Gracias, Señor.
Esto sirve. En las manos de un buen administrador, en las manos del Señor, las personas que Dios levanta para que nos bendigan, nos sirven para que nosotros volvamos a tener un recomienzo, un inicio nuevo. Yo creo firmemente que, por ejemplo, el oro que les dieron los magos a María y a José cuando visitaron a Jesús, ellos lo administraron para poder sostenerse. ¿Cierto? La mirra también era muy costosa, el incienso aromático. Y yo creo que lo que le trajeron de plata y de oro a Job le sirvió para comenzar de nuevo y volverse a levantar. Porque algunos dicen que la restauración de Job duró 1 año, otros dicen que 10 años, otros dicen que 30 años, otros dicen que hasta 40 años. Lo cierto es que esa prueba dura terminó por finalizar cuando él fue restaurado completamente. Porque no pudo tener 10 hijos otra vez de un día para otro. ¿Cierto? Esto resume años, por lo menos 10 años. ¿Sí o no? Ni pudo volver a tener tantos bueyes, ni tantos asnos, ni tantos animales de un día para otro. Tuvo que ser progresivo. Está resumiendo años. Lo que sí es cierto, mire conmigo por favor, vamos a concluir Job. Dice el versículo 14 que llamó el nombre de la primera hija de Job Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apuk. Nombres que significaban cosas sobre la belleza porque ellas eran muy bellas. Mire el versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos, cosa que era rara, pero se las dio. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera generación, y murió Job viejo y lleno de años. Hermano, hasta la cuarta generación. ¿Qué dije yo? Tercera, cuarta generación. Le quité una generación a Job. Qué tremendo que la aflicción a nosotros nos parece tan larga, ¿cierto? La de Job pudo haber sido, yo lo creo también, 30 o 40 años, pero comparado con 140 años más, se hace cortica, ¿sí o no? Se hace cortica. Se hace cortica. Hermanos, ese es el gran problema de nosotros, no vemos como Dios ve. A nosotros nos parece tan largo lo que padecemos. Ya llevo 1 año en este problema. Ya tengo 3 años en este conflicto. Ya son 6 años con esta lucha. Ya son 10 años en esta circunstancia. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios nos puede contestar desde la eternidad. ¿Le basta la eternidad para que le recompense? Cuando termine el conflicto, ahí para adelante, disfruta conmigo todo lo que usted quiera. Si es necesario y si yo le quiero dar fruto de todo lo que usted sufrió aquí en la tierra, le puedo dar muchos años más aquí en la tierra. Pero si no, ya lo sabemos hoy en día, no lo sabía Job, me lo llevo y disfruta conmigo la eternidad y no hay ningún conflicto. No es tan largo como usted cree, no es tan largo como parece. Sencillamente Dios quiere que nosotros aprendamos a dejarnos restaurar por Él. Pero recuerde, el orden es este: Dios restaura primero nuestro corazón y luego nuestra vida material o física. Si no lo hace así el Señor, la restauración física o material viene a ser un problema para nosotros, porque nuestro corazón sigue siendo igual. Una de las cosas que más me ha asustado a mí en medio de la consejería es la restauración de parejas. Yo he tenido que ver parejas que dicen, ya nos perdonamos, ya todo pasó. Él me habló, yo le hablé, nos reconciliamos, volvió a todo ser igual. Les digo, sigamos un proceso de restauración del corazón. Todavía hay heridas, todavía hay conflictos. Pongámoslo delante del Señor. Vamos a orar, vamos a tener consejería. No, ya todo pasó y no lo recordamos. Después se multiplica el asunto porque se restauró lo externo. No hay restauración de corazón todavía. Falta la restauración espiritual. No. Al poco tiempo dicen, peor ahora la cosa. Ahora estamos más complicados. Qué asunto tan terrible. ¿Por qué? Porque el corazón no se restauró. ¿Cierto? Tan fácil que es decir, ya todo pasó, no hay problemas, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a continuar igual. Sí, en el sentido formal, no en el sentido real. Tiene que haber un proceso de restauración del corazón. Tiene que haber un proceso de restauración del corazón. Tiene que haberlo siempre. Por eso váyase adelantando. Si Dios tiene que restaurarle a usted, por ejemplo, la economía, vaya poniendo su corazón en el Señor para que cuando la economía sea restaurada, su corazón esté tan dócil y tan sumiso a la voluntad de Dios, que esa economía no le sirva de tentación y no se le dañe de ahí para adelante lo que Dios le dé. Métase en el proceso, ¿sí o no?
No esperemos a que Dios nos restaure la economía. Ay, Señor, qué pena, no había preparado mi corazón para esto que tú me diste. Me respondiste la bendición, ahora tengo el dinero que te pedí, pero ese dinero me fue tentación porque mi corazón no estaba listo. Ahora sí me voy a meter contigo. No, no espere hasta ese día, hágalo ya. Hágalo ahora, ¿cierto? No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Es hoy que Dios quiere restaurar nuestro corazón. Concluyo con esto, hermanos. Dios sí quiere restaurarnos. Quiere darnos el doble. Quiere darnos más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. El problema no está en que Él no pueda hacerlo. El problema está en que nosotros dejemos que Él restaure nuestro corazón. Deje que Dios se encuentre con usted, que le enseñe a perdonar. Deje que Dios se encuentre con usted, que le enseñe a pedir perdón. Deje que Dios se encuentre con usted, que le enseñe a dejarse guiar por Él y a dejar de pensar que usted todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Yo, no, es que yo lo resuelvo, yo soy capaz, yo lo resuelvo. No, descanse en Él y entonces Dios lo restaurará. En la medida que así hagamos, Dios nos restaurará. Amén. No le puedo decir cuánto, para uno de ustedes puede ser una semana, para otro puede ser un año, para otro puede ser varios años, pero Dios nos restaurará. Tengo todavía tiempo para verlos si Dios me permite vida y espero verlos a todos restaurados en el Señor, en cada área. ¿Qué área quiere que Dios restaure en su vida? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por ello. No le pida a Dios que acelere el tiempo, pídele a Dios que acelere su corazón en disposición a Él. No se trata de días, meses o años, se trata de corazón dispuesto y de una vida sumisa delante de su presencia. Señor, cada uno de nosotros tiene delante de ti algo que necesita que tú restaures. Alguna relación, algún conflicto, problemas económicos, falta de trabajo, luchas con tentaciones, problemas o conflictos familiares o con vecinos, luchas internas, dudas, angustias, enfermedades. Necesitamos que tú nos restaures, Señor, la salud, los bienes, la familia, las relaciones, pero no sin antes restaurar nuestro corazón. Se nos ha ido la vida pensando cuándo será que tú nos contestas, y tú ya nos estás respondiendo como a Job. Job, yo te hablaré y tú me responderás. Job, óyeme, presta oído y conoce mi voluntad. Tú nos estás diciendo hoy, escúchame. A cada uno nos está diciendo, óyeme, tranquilízate, aprende de mí, confía en mí. Deja que yo controle la situación. No pienses que todo lo sabes. Y escúchame a través de la oración y de mi palabra. Arrepiéntete de querer hacer todo conforme a tu voluntad y deja que yo restaure tu corazón para que pueda restaurar todo lo demás. Señor, que esa voz tuya retumbe en nuestra vida, retumbe en nuestra alma, y así como hoy cae la lluvia sobre la tierra, tu palabra haya caído sobre nuestro corazón y produzca que nuestro corazón sea fértil a ella y se multiplique en total y absoluta entrega a ti y en obediencia conforme a tu palabra. Que podamos decir, Señor, que tú nos has hablado hoy y que tú nos has recordado hoy que sigues estando con nosotros. Que de oídas, como dijo Job, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aún en medio de la aflicción. Te veo, Señor, y conozco que todo lo puedes, que nada hay que se esconde de ti, ningún pensamiento, y que todo lo que tú te has propuesto conmigo lo cumplirás conforme a tu propósito y a tu buena voluntad. Porque tú eres Dios, tú eres grande, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí y por medio de Él hoy puedo tener una relación contigo, arrepentido de mis pecados y confiando en que Él es mi Salvador. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.